Damos gracias a Dios por este momento tan maravilloso que Dios nos ha concedido para poder alabar y exaltar su santo y glorioso nombre. Antes de continuar con este tema, las gravísimas consecuencias de la infidelidad, me permito tomar una porción de la palabra del Señor en el Salmo 122. Verso 6. Dice aquí el salmista David: pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te teman. Aleluya. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te teman. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a elevar una oración al trono de la gracia por nuestros hermanos los israelitas. Que Dios en su infinita misericordia se acuerde siempre de ellos, de que son un pueblo escogido por Él. Padre Santo que estás en gloria, en este momento nos concertamos en unanimidad para clamar misericordia por tus hijos, nuestros hermanos los israelitas. Sabemos, Padre Santo, por tu palabra, que todo se tiene que cumplir al pie de la letra. Ellos tienen que pasar por muchas situaciones difíciles, por circunstancias, por guerras, Señor, por conflictos, de tal manera, Padre de la gloria, que se sientan arrinconados, Padre bendito. Mira aquellas naciones, Padre Santo, que han levantado, Dios mío, un sinnúmero de improperios contra esta nación, un sinnúmero de insultos, maldiciones, Señor, contra estos nuestros hermanos los israelitas. Por favor, Padre Celestial, tú has prometido en tu palabra bendita y gloriosa que cuidarías a este pueblo como la niñita negra de tus ojos. Por lo tanto, te imploramos, Dios mío, de que sea llegando esa paz a nuestros hermanos los israelitas a través y mediante nuestro amado Salvador Jesucristo, porque solamente podrán tener nuestros hermanos y cualquier persona en la faz de la tierra podrán tener paz solamente a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Por favor, Padre Santo, envíales un mensajero, un portavoz de tu palabra, Dios mío, a nuestros hermanos los israelitas, para que ellos, Dios de la gloria, se alleguen a Cristo, reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, y así puedan obtener esa paz que tanto la necesitan, que tanto la han anhelado. Por favor, Señor, porque sabemos que israelita que se muera en este momento sin Cristo Jesús se pierde por la eternidad. Por favor, Padre Santo, ha sido enviado el Salvador a ellos y ellos lo rechazaron. Por lo tanto, Dios de la gloria, la salvación a través de los israelitas llegó para nosotros los gentiles, y nosotros queremos devolverle ese favor, orando, implorando por el bien de ellos, Señor. Que la paz, el gozo de la salvación sea llegando a nuestros hermanos los israelitas a través y mediante la salvación en Cristo Jesús. Señor, en tus manos te entregamos a nuestros hermanos los israelitas, al cuidado y a la bendición tuya, la de tu Hijo amado y a tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, y dale sabiduría para hacerle frente a los enemigos que asedian sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados,
después de haber orado por nuestros hermanos los israelitas, continuemos con este tema, las gravísimas consecuencias de la infidelidad. Venimos en el tema haciéndole entender a cada uno de los hermanos que están diseminados por toda la faz de la tierra que deben de prestar atención a la voz de Dios, ya que hay muchas voces y el ser humano es muy dado a oír otras voces, no la de Dios. Y aquí entramos acerca del tema que no habrá en el tiempo más difícil de la era cristiana la sana doctrina en muchos lugares. Demonios se han levantado trayendo doctrinas de error a diferentes concilios religiosos. Grupos que un día fueron de sana doctrina, hoy se encuentran aplastados, llenos, infestados por doctrinas de error. Congregaciones que un día rechazaban el ecumenismo, hoy han entrado al ecumenismo. Congregaciones ministeriales que un día desaprobaban el homosexualismo, están permitiendo en los púlpitos homosexuales, lesbianas. Por eso hay que prestar atención lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Alabado sea el nombre de Cristo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán, saldrán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se levantarán predicadores concupiscientes, predicadores depravados, corrompidos, maestros que enseñarán lo contrario a la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído. Estos falsos maestros concupiscientes, maestros lascivos, maestros depravados, corrompidos, homosexuales, apartarán de la verdad el oído. No oirán el oír la palabra de verdad, no oirán la verdad y tampoco permitirán que otros la oigan. Y se volverán a las fábulas, a los mitos. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tiempo en donde nos congregamos. ¿A qué sitio vamos? Supuestamente a alabar al Dios Altísimo. Porque el Cristo de la gloria fue muy enfático en decir: no todo el que me dice Señor, Señor. No todos los lugares donde se predique supuestamente a Cristo, está Cristo ahí. Hay que tener mucho cuidado. Al igual que el tiempo del apóstol Pablo, donde se habían levantado doctrinas de demonios que estaban enseñando mitos, fábulas, razonamientos, pensamientos humanos, doctrinas de demonios,
inspiraciones del mismo demonio, alabado sea el nombre del Señor. Hoy igualmente sucede lo mismo. Y hoy con mayor ímpetu, alabado sea el nombre de Cristo. Hoy sí que es cierto que se han levantado doctrinas de demonios. Sí que es cierto que se le han levantado aún ministros que dicen ser, que ellos son el Cristo. Hoy, más que nunca, se han levantado hombres que dicen ser ministros de Cristo y no son sino ministros de Satanás. Hombres que en vez de enseñar lo que dice la verdad de la palabra, enseñan mitos, cuentos, ideas que vienen inspiradas por el mismo demonio. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Vendrá tiempo cuando no habrá la sana doctrina. En muchos concilios religiosos ya llegó el tiempo donde no hay la sana doctrina. Esta sana doctrina es permanente. Este sagrado libro contiene la sana doctrina desde el principio hasta el fin de los tiempos. Pero en muchos concilios religiosos han dejado la sana doctrina, el sagrado texto de Dios, para enseñar mitos, fábulas, herejías. Vendrá tiempo. Eso dijo el apóstol Pablo en el momento en que él ministraba como consejo a Timoteos. Timoteos, preste mucha atención porque usted es el sucesor. Usted es el que va a continuar con esta predicación de la palabra. Por eso, en ese mismo capítulo 4, versículo 2, le dice a Timoteo, el apóstol de los apóstoles, predica la palabra. Esté diario insistiendo, instando, a tiempo y fuera de tiempo. Porque va a llegar un momento en que no van a soportar la sana doctrina. La van a rechazar. Y hoy venimos con este sagrado texto. Alabado sea el nombre de Cristo. Y la gente no quiere creer en la sana doctrina. La gente rechaza la sana doctrina. Se enojan cuando uno les dice que en la palabra de Dios dice esto, esto y esto para la iglesia cristiana, y ellos se enojan. Vendrá tiempo. Ese es un problema que está sucediendo en esta dispensación, lo cual a medida que avanza el tiempo se agudizará más y más. A medida que vaya avanzando el tiempo, las doctrinas de error van surgiendo. Hoy están estas doctrinas de error, mañana resultan otras peores, que apartarán de la verdad el oído.
tanto el que predica como el que escucha, apartan de la verdad el oído. No quieren oír la verdad. No soportan la verdad. Hoy día le predicamos por decir al homosexual que Cristo viene pronto y que debe de arreglar su vida y se enojan. Le predicamos igualmente a la lesbiana, al ladrón, al asesino, a aquel y aquel que se arrepientan, que arregle su vida y se enojan. Igualmente están los criminales espirituales en las congregaciones que no enseñan la verdad de la palabra, sino que enseñan sus propios razonamientos que vienen como inspiración del propio maligno llamado Satanás, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. El rechazo a las Sagradas Escrituras se producirá de una manera alarmante. Se levantan cuentachistes del supuesto evangelio de la prosperidad y a esos le escuchan. Congregaciones numéricas escuchando a estos cuentachistes, a estos hombres que son fabulistas, que enseñan totalmente mitologías. A eso sí los escuchan. Pero al verdadero hombre de Dios que predica la verdad de Cristo, no lo escuchan. Se agudizará más y más el rechazo a las Sagradas Escrituras a medida que Cristo se aproxima por la iglesia. Por lo tanto, amados, estamos viviendo segundos extras la iglesia aquí en la tierra. Hombres corrompidos, depravados, diciendo que son llamados por Dios a predicar no sé qué clase de evangelio, porque el verdadero evangelio no permite predicadores corrompidos, inmorales, fabulistas, mitológicos. No lo permite la palabra de Dios. La palabra de Dios permite ministros santos, puros, hombres que se hayan apartado para Dios totalmente, guardándose de toda clase de inmoralidad, de vicios y pecados. Es un rechazo profundo porque algunos no soportarán, no quieren tener nada del conocimiento de la sana doctrina de Cristo. Por eso se agudizará el rechazo a las Sagradas Escrituras, pues es un profundo rechazo porque esos maestros circenses, faranduleros, teatristas, no quieren saber nada de la sana doctrina y ellos han inventado sus propias doctrinas. Como la doctrina del pastor purificando a las mujeres casadas en la iglesia. Yo no sé por qué estos miembros no abren los ojos, hombres casados, si es que en realidad tienen algo de temor o amor hacia Dios. ¿Por qué permiten que esta clase de ministros, de maestros,
corrompan a sus esposas. ¿En dónde está el adulterio que se predica en esas congregaciones? ¿En dónde está la depravación que se debe de ir en contra de ella? Es un rechazo profundo porque algunos de estos maestros no sufrirán, no soportarán, no quieren la sana doctrina, alabado sea el nombre del Señor, lo que evidencia un desprecio por parte de esos algunos de la enseñanza doctrinal que informa y orienta la vida del verdadero cristiano. Estos maestros evidencian totalmente un desprecio de la enseñanza doctrinal. Y sabemos que la enseñanza doctrinal es la que informa y orienta la vida del verdadero cristiano. Y estos falsos maestros totalmente rechazan la enseñanza bíblica. Por eso téngase mucho cuidado con los nuevos apóstoles del siglo XXI. Porque se han levantado una serie de inmundos que dicen ser apóstoles. Pero yo les doy la razón. Si son apóstoles, pero de Satanás, no de Cristo. Son personas que no soportan ni toleran la enseñanza bíblica. Porque se resisten a vivir conforme a sus demandas. Estos tales maestros se resisten a obedecer las enseñanzas bíblicas. No soportan ni toleran la enseñanza bíblica porque se resistirán a vivir conforme a sus demandas. El interés estará en oír aquello que agrada a sus oídos. Ahí está la congregación aplaudiendo esa clase de ministros que han venido con enseñanzas antibíblicas. Y los aplauden, los acolitan. El interés estará en oír aquello que agrada a sus oídos y que no incomode a sus deseos e intereses. Aleluya. Como estos personajes, estos maestros de Satanás, no tienen la sana doctrina, se incomoda cuando se les habla de la palabra. Y porque la palabra no les tolera ni les alcahuetea sus propios intereses personales. Estos tales maestros rechazarán a los verdaderos maestros que son conforme a Dios y buscarán a otros que se conformen a ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Estos maestros les conducirán por los caminos de una malentendida libertad y el pueblo de Dios se verá envuelto en derrota en lugar de victoria espiritual.
cómo la palabra se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Congregaciones donde se reúnen los miembros y las mujeres en este lugar y los hombres en este lugar. Si yo llego a esa congregación con mi esposa, ¿por qué me tienen que dividir? ¿Por qué me tienen que separar? Si con Cristo ya no hay sexo, tanto el hombre como la mujer tienen libertad, acceso a entrar a la presencia de Dios. Aquí no estamos viviendo ningún rito judaico. Ya la pared de intermedia ha sido derribada. Y en Cristo no hay libre ni hay esclavo. No hay varón ni hay hembra, todos somos iguales para entrar en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El verdadero pueblo de Dios, sabemos que la defensa de la fe es considerada en el Nuevo Testamento como una lucha agónica. Por eso los verdaderos hijos de Dios tenemos que estar bien centrados en la palabra y ser conscientes de que vivir esta palabra, eso es una manera agónica. Sufriremos porque lo haremos con amor a Dios, con tal de mantener la bandera de la pureza de la palabra en alto. Alabado sea el nombre del Señor. Y para defender esta sana doctrina hay que hacerlo en agonía. Mire lo que dice la carta de Judas 3. Judas 3. Alabado sea el nombre de Cristo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación, me ha sido necesaria escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender, agonizar por la fe que un día se nos ha sido dada. Mantener esta palabra de la pureza en alto. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Toda la Escritura enseña claramente la necesidad de obedecerla y sujetarse a ella. El verdadero predicador y la verdadera congregación de Cristo tiene que saber, alabado sea el nombre del Señor, que la enseñanza bíblica totalmente es que la obedezcamos y que nos sometamos a ella. Esto no se trata de someterse a un concilio, no se trata de someterse a un pensamiento de un ministro X o Y. Se trata es de obedecer y someternos a lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, cual dijese el profeta Isaías al pueblo en aquel entonces, a la ley y al testimonio.
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Congregación donde el ministro no predique y se ciña a la palabra, e igualmente la congregación, ese ministro y esa congregación no son de Dios. Alabado sea el nombre, Señor. Esta sujeción a la palabra de Dios ha de ser practicada y enseñada constantemente a otros. Por eso hoy día más que nunca tenemos que ser los verdaderos cristianos como los hermanos de Berea, que cuando llegaron los predicadores a enseñarles la palabra, ellos inmediatamente consultaban al sagrado texto y comparaban las enseñanzas. Hoy el pueblo de Dios debe de ser avisado y todo lo que se les enseñe deben de examinarlo a la luz de la palabra. Y si la palabra aprueba lo que están enseñando, sométanse a esa enseñanza y enséñesela a otros. De lo contrario, huyan de ese lugar, porque donde se distorsiona el sagrado texto, van en contra de la voluntad de Dios, por lo tanto están predicando otro evangelio, por consiguiente se constituye el predicador y también, por qué no decir, la congregación en anatema. Alabado sea el nombre del Señor. Enseñar la sana doctrina a otros. Segundo libro de Timoteos, capítulo 4, versículo 2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteos aquí que predique es la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo y la doctrina de los profetas. Ya no hay más profetas que escriban otro sagrado texto, porque ya pasó esa era. Ya no hay más apóstoles que prediquen y que escriban otra enseñanza, porque ya terminó el período apostólico. Ya no hay otro Cristo. El verdadero Cristo hoy por hoy se encuentra sentado a la diestra del Altísimo. Por lo tanto, si aparece alguien y dice yo soy el Cristo, no le creáis. Según este versículo 2 de segunda de Timoteo 2, que quiero leerlo. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Lo que le dijese Pablo a Timoteos, que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo y que enseñara la doctrina. Esto debe de servirnos para reflexionar.
Lo que se ha de enseñar no son principios filosóficos o religiosos. No se ha de transmitir a las siguientes generaciones filosofías o conceptos religiosos. Siempre se debe de enseñar en lo que dice la palabra de Dios única y exclusivamente. No filosofías o conceptos religiosos. No son normas o dogmas tradicionales o las costumbres definidas como algo tradicional que siempre fue así lo que conviene enseñar a otros. Es que a mí me enseñaron de esta manera y de aquella manera. No, hay que enseñar es la doctrina bíblica, la doctrina de los profetas, de Cristo y los apóstoles. Alabado sea el nombre de Cristo. Solo la enseñanza sana de la palabra de Dios es la que debemos practicar y enseñar a otros. El pueblo de Dios debe ser conducido a la palabra en toda la dimensión y no solo a lo que suelen llamarse mensajes devocionales, o sea, sermoncillos, pretendiendo alimentar a los creyentes con algo tan ligero que no los conduce nunca a la madurez espiritual, dando como resultado un mundo de niños en Cristo como con acciones propias de los tales y con muy poca consistencia en el compromiso de la santificación, la fidelidad cotidiana y del testimonio frente al mundo que nos rodea. La única manera de conseguir vidas poderosas es conduciendo a los creyentes a la palabra de Dios. Aún los mismos infantes deben ser llevados a las Sagradas Escrituras si se quiere tener jóvenes y hombres comprometidos con Dios en fidelidad y santidad que agrade a Dios. Segunda de Timoteos 3. Del 14 al 15. Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El gran fracaso de la actual sociedad es el propio de personas que no conocen o no se sujetan a la palabra de Dios. El mundo hoy va de mal en peor porque no conocen la palabra de Dios. Y los que enseñan la palabra, supuestamente los que enseñan la palabra, no se someten a la palabra de Dios. Por eso este mundo va de mal en peor. La gran mayoría de muchos ministros que empezaron agradando a Dios desde su juventud y terminaron en la vejez siendo corrompidos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, impetuosos, insujetos a la palabra de Dios. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
Ministros que un día empezaron bien, agradando a Dios, pero por culpa del dinero se dejaron corromper. Alabado sea el nombre de Cristo. La advertencia del texto es enormemente actual. El creyente está llamado a la obediencia y fidelidad a Dios, que se manifiesta en la obediencia y fidelidad a su palabra santa y gloriosa. Mientras sea posible oírla en ese gran hoy de Dios, debemos de mantenernos sujetos en la obediencia y fidelidad a esta palabra. No es posible alcanzar bendición sin obediencia. Si queremos ser bendecidos, el pueblo de Dios, así hayan problemas, dificultades, circunstancias difíciles, debemos de someternos, ser obedientes a la palabra de Dios, viviendo una vida en santidad y pureza. No es posible alcanzar bendición sin obediencia. La desobediencia es considerada siempre como un grave pecado. Primera de Samuel 15:23. El Señor demanda obediencia plena a los que son suyos. Él no quiere tanto predicadores. Él no quiere tanto maestros. Él quiere hombres y mujeres fieles y obedientes a su palabra, que honren y glorifiquen a Dios con su comportamiento de testimonio ante los que le rodean. Alabado sea el nombre de Cristo. Mateo 28:20. Sea bendito el nombre de Cristo. Como conclusión al tema que se está viniendo desarrollando, tomo el versículo 19 del capítulo 3 del libro, la carta a los Hebreos, que va dirigida a todos los hermanos de todas las épocas, desde que se escribió hasta el día de hoy. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, a causa de desobediencia, a causa de falta de fidelidad a Dios. Aquel pueblo que quedó postrado en el desierto, 600,000 hombres guerreros, no pudieron entrar a la tierra prometida y quedaron sepultados en el desierto durante 40 años. Y esta advertencia es para nosotros. No pudieron entrar por incrédulos. Esta generación de guerreros desobedientes fueron impedidos para disfrutar de la bendición por la incredulidad, porque no le creyeron a Dios. Esta palabra hay que creerla, vivirla y someternos a ella para poder disfrutar de las bendiciones que vienen. Alabado sea el nombre de Cristo. No pudieron entrar a poseer la tierra del descanso por la incredulidad. Confrontaron a Moisés. Llegaron al borde de la tierra. Y en vez de haber oído la voz de Dios, vayan a poseer la tierra que les voy a dar. Solamente ese era el mandato. Y aquí va mi ángel delante de ustedes para seguridad propia, y él los defenderá. Éxodo 23:20. Y el pueblo, en vez de oír la voz de Dios, oyeron
escucharon el susurro de su propio interior cobarde e incrédulo. Y le dijeron a Moisés: envía hombres para que inspeccionen la tierra. Y enviaron de cada tribu un guerrero para que inspeccionaran la tierra. Y de esos 12 guerreros llegaron solamente 2 con buena información, los cuales esos 2 sí entraron a la tierra prometida. Los otros 10 quedaron postrados en tierra. Por causa de incredulidad, estos guerreros no entraron a poseer la tierra del descanso. Le dijeron a Moisés: ve, envíanos a alguien que inspeccione la tierra. Y llegaron aquellos guerreros trayendo una información de desaliento. Allá hay unos guerreros, allá hay unos gigantes, y ellos nos tragarán vivos y harán de nuestros hijos esclavos. Alabado sea el nombre, Señor. Vieron más grande a esos personajes, a esos gigantes, que a Dios. A Dios lo vieron insignificante. No le creyeron a Dios, por lo tanto quedaron postrados en el desierto. Alabado sea el nombre, Señor. Muchos abusan de la misericordia del Señor. El ser pueblo e hijo de Dios no garantiza la bendición o la obtención si se es infiel, y mucho menos evita la disciplina de Dios por el pecado de incredulidad. Hablaba yo en estos días con un escarriado, y la respuesta que daba este escarriado es: que sea lo que Dios quiera. Creen que Dios los va a tratar con pañitos de agua tibia. No quiso aceptar la sana doctrina. Si yo me llegase a reconciliar con Dios, ese sinvergüenza se depravó, se degeneró en una de esas congregaciones que un día amaron y vivieron la santidad. Se separó de su esposa y se unió a otra mujer que se separó del esposo, siendo todos creyentes. Alabado sea el nombre, Señor. Y hoy están viviendo en adulterio ambos. Y dice que si él se llega a reconciliar con el Señor, vuelve a ir a esa denominación donde él estuvo. No importa si están viviendo distorsionando las escrituras, Dios sabrá qué hace conmigo. Esa fue la respuesta que me dio en esta semana pasada ese escarriado. Creen que Dios pasa por alto la disciplina, el castigo al escarrío. Que Dios les tolera el pecado. La incredulidad que se manifestó en infidelidad fue lo que mantuvo al pueblo alejado de la tierra prometida. Motivo que hizo que una generación entera muriese en el desierto. 40 años padeciendo en el desierto y quedando postrados en el desierto. Sabemos que habían participado de la bendición liberadora en Egipto y que habían obtenido de Dios el cuidado en cada paso en el desierto. Este pueblo que quedó postrado en el desierto murieron durante 40 años hasta que no cayó el último desobediente postrado en tierra. No pudo entrar a la tierra prometida el resto del pueblo. Este pueblo en general habían visto la mano liberadora de Dios de Egipto, habían visto milagros, habían visto proezas. Ellos juntamente, cuando iban creciendo, su ropa crecía con ellos, su calzado igualmente.
Nunca tuvieron necesidad de calzado ni de ropa, ni de alimento porque Dios les proveía. Alabado sea el nombre del Señor. Ni de calor cuando hacía frío porque ahí estaba la nube de fuego ahí alrededor de ellos. En el día estaba la nube en el desierto para ampararnos del calor. Vieron la gloria de Dios, mas sin embargo fueron desobedientemente incrédulos a la voz de Dios. Por eso, entre tanto se dice hoy, la advertencia es para el pueblo de Dios, hoy, pleno siglo XXI. Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo, aunque habían oído su voz en el Sinaí, y el Señor les había reconocido como su pueblo, esto no significó que no hubiese un castigo que les impidió entrar en la tierra de la promesa por incredulidad. Muchos creen que van a escapar de los juicios de Dios que porque son hijos de Él. Antes, como a hijos, el Señor nos disciplina, nos castiga. Él no deja sin castigo a ninguno que haya desobedecido. Observemos como necesario la incredulidad para el cristiano. Hay que tener mucho cuidado, la incredulidad. Esta incredulidad no tiene nada que ver con la fe salvífica, mediante cuyo ejercicio se alcanza la salvación. Este castigo que ellos recibieron no tiene que ver nada con la condenación o la salvación. Si ellos fueron salvos, no perdieron la salvación. Efesios 2:8. Quédese bien claro. El acto de no entrar en el reposo no da pie a perder la salvación, que es por fe, no por guardar mandamiento alguno, no por obras. Efesios 2:9. Para el que ha sido salvo y ha pecado, se ha escarriado, la salvación no se pierde, pero las consecuencias son inevitables. Que se quede bien claro y que valga la redundancia. Para el pueblo de Israel, la fe en el Redentor y la aceptación de su obra expiatoria se expresó en la dispensación de la ley por medio de los ritos ceremoniales de los sacrificios. Ellos fueron salvos porque llevaban allá los sacrificios de esos animalitos, confesaban sus pecados y Dios les perdonaba, por lo tanto ellos fueron salvos. Porque cada sacrificio que se hacía señalaban a Cristo, al Mesías que había de venir. Alabado sea el nombre de Cristo. El Cordero Pascual era tipo de Cristo. Y la sangre derramada de dicho cordero bajo la que se refugiaron los israelitas en Egipto fue tipo de su obra, alabado sea el nombre Señor, redentora. A Cristo sea todo honor y toda gloria. Miremos lo que dice Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ellos, en obediencia para la salvación, hicieron el rito sacrificial. Al igual, Juan 1:29, ese cordero es Cristo. Primera de Corintios 5:7, Hebreos 9:22.
Este pueblo cuando salió de Egipto, por cuanto creyeron al mensaje del Señor y se refugiaron bajo la sangre del Cordero, quienes además el ritual establecido por Dios depositaron fe en él, fueron salvos, manifestaron su fe en la obediente aceptación, de manera que la sangre fue depositada en los sitios que el Señor les había establecido, los postes y el dintel de sus casas. Éxodo 12:13. El pecado de desobediencia se produjo después de la redención de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, la salvación no la perdieron estos guerreros que quedaron postrados en el desierto. El pecado tuvo que ver con el rechazo voluntario y dudoso de la voluntad de Dios. Vayan y tomen la tierra por posesión. Dudaron en el cumplimiento de Dios en sus promesas y vieron que Dios era incapaz de liberarlos de estos feroces gigantes. Esta incredulidad manifestada en desobediencia personal obstaculizó la comunión con Dios y atrajo hacia ellos su disciplina, su castigo, que fue inevitable. Esta disciplina fue necesaria para limpiar al pueblo y prepararlo para recibir las bendiciones de Dios allá en la tierra prometida. El ser cortado, separado, implica la separación de la comunión y compañía del pueblo de Dios. Estos desobedientes no podían entrar a la tierra prometida junto con los obedientes. No podían compartir las bendiciones en la tierra prometida. Muchos, cuando suene la trompeta, muchos desobedientes no podrán disfrutar de las bendiciones de las bodas del Cordero, al igual que los obedientes cuando sean levantados en el sonar de la trompeta, sino por el contrario, tendrán que padecer los sufrimientos de la gran tribulación aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. El ser cortado, separado, implica la separación de la comunión y compañía del pueblo de Dios, que supone la muerte física del disciplinado. Igualmente, el cristiano que deposita fe en el Salvador es eternamente salvo y en ninguna circunstancia puede perder su salvación. Pero si peca, puede ser disciplinado con gran rigurosidad por parte de Dios, como nos lo enseña el Señor de la vid, que se negó llevar fruto, el cual fue cortado, es decir, separado de la comunión con la vid, echado a un lado, donde pierde su vitalidad y capacidad para fructificar, y echado en el horno para quemarse, o sea, sufrir diversos sufrimientos aquí en la tierra mientras esté escarriado. Juan 15:6, Primera de Corintios 3:15. Hay que echar fuera al infractor de la iglesia, como el caso del incestuoso. Primera de Corintios 5:4 y 5. El cual no perdió la salvación, sino que su acto le costó sufrimiento, y el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, fue limpiada, purificada de esta epidemia pecaminosa. La advertencia que el Señor nos hace al pueblo del Señor es contundente. Esta advertencia de la disciplina de Dios en la antigüedad tiene
por objeto enseñarnos a los cristianos de estos tiempos que nos mantengamos siendo obedientes, fieles a su palabra, porque de lo contrario sufriremos las consecuencias, porque Dios disciplina al desobediente. Primera de Corintios 10:11. Esta advertencia se nos da para que lo que sucedió a aquellos guerreros no nos acontezca a nosotros, los cristianos, hoy día del siglo XXI. Esta advertencia es como un gran faro rojo que marca el lugar del naufragio en la vida de fe del pueblo hebreo, para que nosotros nos apartemos de las rocas de incredulidad que produjeron dicho naufragio. Esta advertencia es seria y firme para todos los verdaderos cristianos, que debemos de recordar las evidencias históricas de la acción firme de la justicia de Dios. Como ocurrió con Israel, puede acontecer con algunos cristianos del siglo XXI si incurren en la misma rebeldía de aquellos. Estas advertencias están escritas para que nosotros no incurramos en una infracción espiritual que conduce a apartarnos de Dios, que es arrojar el no oír esta voz de Dios. Todo esto significa arrogancia. En esta advertencia Pablo añade: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Según esto, algunos pueden estar envanecidos creyéndose fuertes y considerándose firmes. Pero recordemos, aún los más fuertes pueden caer en los lazos del maligno que, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Este mirar en no caer de Corintios es la misma advertencia de la Escritura a los hebreos en esta larga exhortación que venimos considerando. Amados, ningún cristiano caiga bajo la disciplina de Dios, de tal manera que no deje de alcanzar las bendiciones que Dios tiene preparados para su pueblo fiel. Hermanos del alma, que valga la redundancia, si aquellos guerreros hebreos no pudieron obtener las bendiciones que Dios había preparado para ellos, igualmente también nosotros podemos recibir algo si somos infieles e incrédulos. Oiga bien esto: si aquellos no pudieron obtener las bendiciones de Dios que había preparado para ellos, igualmente tampoco nosotros podemos recibir algo si somos infieles e incrédulos a Dios. El pecado de infidelidad y desobediencia trae la indignación de Dios y su disciplina sobre los incrédulos. Igualmente puede también ocurrir con los cristianos de la gracia en pleno siglo XXI. Hebreos 4:1. Esta exhortación es plural para todos los creyentes de todos los tiempos, como lo manifiesta el plural del verbo temamos. No se exceptúa incluso ni el escritor. Desafortunadamente muchos predicadores, pastores, se creen los mejores de la congregación y le aplican el sagrado texto a la iglesia, pero ellos se excluyen. El texto sagrado no excluye ni siquiera aún el predicador, ni siquiera el propio apóstol Pablo se excluyó en la advertencia de Hebreos. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es para todos. Pero a la vez esta exhortación exige que sea individual. Esta exhortación es con la intención de producir en el verdadero cristiano un temor reverente a la voz de Dios. El temor a Dios
es un efecto saludable en cada hijo suyo, implicando el respeto reverente que debe tenerse en su presencia. Pero sobre todo, la reverencia que induce a vivir conforme a sus mandatos y en obediencia a cuanto establezca en su santa y bendita palabra. El verdadero cristiano no debe tener miedo a Dios, sino temer a Dios, sinónimo de respeto y reverencia. La vida del verdadero cristiano se debe desarrollar en un profundo y reverente respeto hacia Dios, evitando cuidadosamente cualquier acto que pueda ofenderle al Todopoderoso. Además, el temor reverente a Dios impedirá acciones que puedan producir un efecto disciplinario, como los ejemplos que mencionamos del pueblo de Israel. Pues ningún verdadero cristiano de la gracia está exento de la disciplina divina por el hecho de haber obtenido la condición de hijo y haber sido beneficiado en forma privilegiada de la sublime manifestación de la gracia en salvación. A todos los verdaderos cristianos se nos exhorta continuamente a mantener una atención preferente sobre su vida espiritual. Filipenses 2:12. El poder de Dios en el cristiano hace más inexcusable los fracasos espirituales ahora que en la antigua dispensación, ya que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Motivo por el cual, ante lo ocurrido en otro tiempo a otros creyentes, debemos conducirnos hoy a los de este tiempo a un temor reverente que evite ofender a Dios a causa de la incredulidad. ¿Qué significa reposo? Esta promesa vigente parece no ser alcanzada por algunos. La pérdida con ello, la apariencia de no haber entrado en el reposo, se da solo en aquellos que dejan la vida de fe obediente a Dios para retroceder a la del esfuerzo humano. Esto se ve en el cristiano legalista que asedio, agarrado a normas y leyes, vive en la inquietud de una vida de renuncia y sacrificios personales, que nada tiene que ver con santidad real, como el caso de la advertencia de Pablo a los cristianos de Colosa. Colosenses 2:20 al 22, y me permito leer este pasaje. Colosenses capítulo 2, verso 20 al 22. Pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Alabado sea el nombre de Cristo. La advertencia para el verdadero cristiano es: no nos sometamos a doctrinas y mandamientos humanos. El adoptar ciertas normas o prácticas de alguna religión supone más un retroceso que un avance en la fe cristiana. Los tales parecen no haber entrado en el reposo de Dios porque buscan con ansia una apariencia de sabiduría en el culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero que por ser carne, es decir, salidas de mandamientos y doctrinas de hombres, no producen ninguna consecuencia saludable. Colosenses 2:23. Estos cristianos o estos creyentes pierden la primera gran bendición del salvo, que es el gozo de la salvación, por estar agobiado bajo rudimentos y leyes que impiden la gloriosa experiencia del reposo de Dios en una vida que Cristo describió como vida abundancia. Juan 10:10.
aquellos que centran su gloria en mantenerse en la defensa del sistema religioso adquirido por sus mayores, pierden el gozo de Dios. Aquellos que ven pecaminosa cualquier experiencia de vida social sana y natural, igualmente aquellos que llaman mundo a lo que no es mundo, mientras viven esclavos de un sistema religioso que sí es mundo lo mismo. El gozo sano de la vida cotidiana y el disfrute de todo aquello que es verdaderamente lícito queda anulado para los legalistas, haciendo miserables a quienes les rodean con sus tradiciones y legalismos. Al no vivir en el legalismo, tenemos el reposo de Dios, su reposo, o sea, el reposo que Él mismo goza. El verdadero cristiano debe de vivir en un temor reverente a Dios para vivir constantemente en el gozo de Dios. ¿Qué es el gozo de Dios? El gozo de Dios es el gozo que Él tiene. Dios es un Dios de gozo, un Dios que goza, un Dios alegre, un Dios que no es triste, un Dios que no es melancólico, un Dios que es feliz. Y esa felicidad, ese gozo de Dios, Él quiere que todos sus verdaderos hijos lo tengamos. Por lo tanto, no permitamos que en nuestro corazón haya corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Seamos fieles a Dios, a su palabra, sometidos a su palabra, respetándolo, honrándolo y viviendo en santidad para la gloria de su nombre, porque Dios merece que tenga hijos, hombres y mujeres fieles, que honren y glorifiquen su nombre en esta tierra. Amados, que Dios les bendiga y no permitan tener corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que Dios los bendiga con grandes bendiciones. Alabado sea el nombre de Cristo.